A partir de una de las iniciativas del titular del Ejecutivo Federal presentadas el 5 de febrero pasado, hemos sido convocados para debatir una reforma al Poder Judicial y es justamente la certeza, el bien público que debe determinar tanto el debate amplio de esta reforma como su resultado. Es un momento definitorio en el que la democracia se debe abocar a revisar cómo funciona una de sus ramas y en mejorarla en beneficio de su depositario supremo, que es el pueblo de México. El pueblo nos otorgó el tener constituyente permanente, pero vamos a actuar con prudencia y cautela y vamos a respetar la expresión y el punto de vista de las minorías, pero también de los miembros del Poder Judicial. Hoy escucharemos de ustedes un posicionamiento conciso, infaltable para nosotros, sobre su visión del actual Poder Judicial y lo que podemos reformar para erradicar las fallas y hacer verdad la máxima constitucional de tener en México una justicia pronta y expedita. Estamos dispuestos a escuchar procedimientos, mecanismos, protocolos que garanticen la independencia y autonomía plena de los órganos que deberán ser electos democráticamente. También manifestamos como irreductible que estamos nosotros dispuestos a mantener, preservar los derechos de todos los trabajadores del Poder Judicial, porque son derechos adquiridos, que nosotros no pretendemos ni vamos a vulnerar. Lo mismo para magistrados y jueces, que los hay en todo el país, probos, honestos y que por supuesto dan la cara por las mejores soluciones que se plantean ante ellos en los distintos tribunales. Sin embargo, a pesar de todo ello y de todo ese esfuerzo, hay cosas perfectibles, hay cosas que se pueden mejorar. Y que justo eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo exigimos justicia pronta si no hay juzgados suficientes y mucho menos cercanos al justiciable o si no se le remunera correctamente a los integrantes de estos poderes? Queremos un poder judicial al cual no se le pida ser parte y mucho menos se le trate de imponer un criterio alejado de la Constitución y de los tratados internacionales. Nosotros no queremos controlar al Poder Judicial y me refiero a nuestro movimiento. Nosotros queremos justicia. Nosotros queremos un Poder Judicial independiente. Nosotros queremos jueces, mujeres y hombres probos, honestos, comprometidos con dar la razón a quien la razón tiene. Tenemos una postura clara. Cambios dentro del Poder Judicial sí, pero no para dejar de ser un contrapeso, sino para ser el mejor contrapeso. Una reforma que implica el debilitamiento y desmantelamiento del Poder Judicial significaría una irresponsabilidad histórica. No podemos permitir que el país caiga en una espiral de descomposición institucional y debilitamiento de los contrapesos y del Estado de Derecho. Quiero decirles que, reitero, estoy a favor de que se pueda reformar el Poder Judicial, pero sin afectar principios de progresividad, de calidad en la impartición de justicia y, por supuesto, de seguridad jurídica. No estoy tan convencido de que se eliminen las salas por las tareas jurisdiccionales especializadas que se llevan a cabo y que aligeran el trabajo del Pleno. Pero no coincido con la forma en que se está estructurando el tema de la elección popular. El Poder Judicial Federal que tenemos se encuentra estructurado sobre el principio de carrera judicial consagrado en nuestra Constitución e implica un sistema que permite tomar en consideración los méritos, la antigüedad y la experiencia para poder aspirar a ocupar los cargos de juez o jueza de distrito, magistrada o magistrado de circuito, a través de concursos de oposición en donde solo quienes resultan triunfadores pueden acceder a tan importantes cargos, garantizando de esa manera la objetividad
en su designación. En mi opinión, y después de más de 40 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, la carrera judicial y los concursos de oposición constituyen una vía adecuada para seleccionar a quienes integramos la Judicatura Federal. Hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México. El Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos. La reforma propuesta democratiza al Poder Judicial, lo abre al escrutinio público, obligando a sus titulares a responder al interés general. Crea el mecanismo de control que le ha faltado para garantizar rendición de cuentas, administración fiscalizable y sanciones a las personas juzgadoras. Para nuestra población, la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial. En una palabra, es injusta. La sociedad mexicana demanda que las personas juzgadoras respondan a los intereses públicos y sociales, sean confiables, rindan cuentas y actúen con transparencia, honradez, racionalidad y decencia en el uso del gasto público, con sensibilidad y conciencia social, con solidaridad hacia el que sufre, con humildad y vocación de servicio. Las y los impartidores de justicia no somos dueños del Poder Judicial. Su único propietario es el pueblo mexicano, que tiene en todo momento el inalienable derecho de modificarlo como parte esencial de su forma de gobierno. Si se ha de mantenerse el voto popular, considero que este debería de fungir como un medio para evaluar el desempeño y decidir definitivamente sobre la permanencia de las personas juzgadoras, pero no para reemplazar los concursos de la carrera judicial que permiten acceder al cargo mediante el mérito, mediante la honradez y el profesionalismo de sus aspirantes. Considero que la elección, pues mi punto de vista personal, por votación popular no es la solución a los problemas que aquejan al Poder Judicial Federal y permítanme ponerlo sobre la mesa como tema de discusión. Yo temo que esta propuesta pueda agravar drásticamente estos problemas. La impartición de justicia es una función esencial del Estado mexicano. Requerimos jueces por elección popular, sí, y que quienes participen cuenten con la preparación jurídica y el conocimiento de las materias sobre las cuales va a juzgar. Queremos jueces de excelencia y con legitimidad social. Si los jueces son elegidos por voto popular, ¿cómo se le garantiza a la sociedad que su única lealtad sea la ley y la justicia y no a quienes lo promueven? El mandato en las urnas no es una licencia para debilitar el equilibrio de poderes, por lo cual generaciones enteras dieron incluso sus vidas. La carrera judicial es el pilar fundamental para el correcto funcionamiento del sistema de justicia, porque se basa en la preparación y capacidad del juzgador. La independencia judicial, la estabilidad democrática y la progresividad de los derechos son elementos fundamentales para garantizar la confianza de la ciudadanía en un sistema de justicia. La propuesta de sustituir en masa a quienes actualmente integramos el Poder Judicial, sin causa justificada y sin derecho a un debido proceso, lesiona gravemente los derechos de las personas juzgadoras, viola convenciones internacionales que han sido signadas por nuestro país, socava la confianza en nuestras instituciones y genera inseguridad jurídica. Una reforma mal hecha afectará la economía nacional, mientras que una exitosa potencializará el crecimiento económico.
es necesario hacer visibles las posibles distorsiones de una reforma de esta envergadura para discutir posibles remedios. La función judicial es una vocación de vida. Se deben revisar y fortalecer las garantías de estabilidad en la función, incluyendo permanencia, ratificación, adscripción y disciplina de sus integrantes. La estabilidad evita intromisiones y permite que la función judicial sea predecible. Además, solo se debería sancionar a los jueces bajo criterios de disciplina objetivos y técnicos, lo cual hace usar criterios subjetivos o arbitrarios mata la independencia judicial. Remuneración justa y un plan de retiro digno. Merecemos un Poder Judicial de la Federación sin dificultades técnicas, con incentivos al personal que colabora en los órganos jurisdiccionales, en el que se respete la paridad de género y se combata con efectividad el nepotismo. El Poder Judicial que buscamos debe respetar el salario de los trabajadores, las prestaciones previstas en las condiciones generales de trabajo. Se trate con dignidad a las personas servidoras públicas dentro del marco de los derechos humanos para ser congruente con la justicia que se imparte al exterior y que garantiza los derechos humanos de los habitantes de nuestra gran nación. Toda reforma constitucional, por su trascendencia, impone un estudio profundo, la mayor serenidad en su planteamiento, esfuerzo y talento de sus promotores. Debe siempre dar el tiempo necesario. La prisa no es un buen consejero. Suprimir efectos generales a determinadas sentencias de amparo implica desarticular la doctrina del interés legítimo que caracteriza hoy al instrumento jurídico más avanzado de nuestra tradición jurídica. De aprobarse así la iniciativa, nada impedirá que se ejecute una norma que afecta severamente, por ejemplo, el medio ambiente o exponga a la colectividad a un daño injusto, pues solo habrá de proteger a quien tuvo recursos para defenderse de ella, no más. Es difícil determinar los beneficios que aparejan los distintos modelos de selección y nombramiento de las y los operadores de justicia. Sin embargo, los procesos deben asegurar como únicos elementos ineludibles que haya criterios de selección objetivos basados en el mérito personal y en la capacidad profesional. Sería de gran beneficio para la gente de cada estado que contara con jueces de primera instancia elegidos por examen y que los magistrados revisaran en apelación y fueran jueces ascendidos, con la posibilidad de que la ciudadanía preparara, participe en convocatorias públicas para integrar salas de constitucionalidad local. Certificar escuelas de derecho, pues proliferan las llamadas patito. La sociedad merece juristas acreditados y no usurpadores de la profesión. Pero la carrera judicial no debe desaparecer, sino mejorar para que siga siendo una de las más profesionales de México y donde además existe movilidad social. Que los poderes judiciales locales cuenten con jueces mediadores, que serían electos por voto popular de sus vecinos, dada la proximidad, y que les ayudarían a resolver problemas cotidianos de convivencia, de inseguridad, de servicios públicos, en fin, facilitaran la vida municipal, porque serían mediadores y gestores. Esto impulsaría la cultura de la mediación, del arbitraje, de la resolución de controversias de manera sencilla y desahogaría la carga propiamente jurisdiccional. Reforma sí, pero con base en mecanismos disciplinarios ágiles y efectivos y también disuasivos, con un sistema de justicia reforzado a partir del diálogo, unanimidad y respeto institucional y que fortalezca la independencia de los tres poderes de la Unión. Una reforma integral que trascienda divisiones en beneficio de la persona justiciable y de México. La justicia de los estados también requiere un sistema mucho más estricto de selección de los juzgadores,
que no sean los gobernadores de cada estado los que impongan a los magistrados de los tribunales superiores de justicia, que haya una verdadera carrera judicial, porque, insisto, para mí la carrera judicial es la que garantiza la independencia de los juzgadores. No niego que toda institución humana puede mejorarse, puede desde luego perfeccionarse, irle agregando cada vez más cosas, pero siempre en la mejoría y en el bienestar de nuestro pueblo, que es a quien está dirigida la justicia y a quienes deben garantizarse la independencia de los jueces. Yo creo que si tenemos en cuenta esto, aprovechemos la carrera judicial. Si se puede combinar de manera eficiente con la elección popular, pues que se haga. Yo no me opongo. Mi única condición, y lo he dicho, mi única condición es que los jueces y los juzgadores sean independientes. Ahora el pueblo tendrá la responsabilidad de elegir, de votar con acierto, con su sabiduría innata, pero quienes hagan las propuestas deben ser muy cuidadosos y proponer muy bien quiénes serán los candidatos. Se deben respetar los derechos adquiridos y los derechos humanos de quienes actualmente ocupan los cargos en el Poder Judicial. Pero también se debe respetar la voluntad popular, no desconfiar de que el pueblo tiene capacidad, inteligencia, sabiduría, que si efectivamente hay una meritocracia y un camino de los méritos, eso no crea un sector social con derechos diferentes al resto de los mexicanos. El pueblo tiene, ya lo demostró muchas veces a través de la historia, recientemente en 2018, hace unos cuantos días, el 2 de junio, demuestra que tiene la capacidad y la inteligencia para medir, para saber quiénes tienen méritos y quiénes no los tienen. Este ejercicio representa una oportunidad única para reflexionar y debatir sobre temas de trascendencia nacional que nos involucra a todos los poderes de la Unión, como lo es la propuesta de reforma constitucional al Poder Judicial, no solo al federal, también al local. Desde la Judicatura Federal participaremos y expresaremos nuestras posturas sobre cada uno de los temas que en ella se abordan. Nos encontramos en un momento crucial de nuestra historia. Estamos en el umbral de una reforma al Estado mexicano desde sus cimientos. Compartimos con los que están aquí presentes el objetivo de mejorar la justicia en México. La justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Resulta esencial decirlo con toda claridad. La justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial. Lo resalto con la mayor vehemencia, con el mayor énfasis. Pensar en una reforma al Poder Judicial implica, como mínimo, reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular para mantener la paz y la cohesión al resolver de manera imparcial
e independiente los conflictos que surgen en una sociedad democrática. Seamos críticos de la justicia en México. La realidad no nos permite otra actitud, pero apliquemos la crítica en la que se encuentre en el centro de esta las necesidades de las víctimas y de las y los usuarios del sistema de justicia en general. Critiquemos partiendo de la verdad, de los datos ciertos, de las cifras correctas valoradas en su contexto. Critiquemos con honestidad, critiquemos con responsabilidad de Estado. Estamos abiertos a entablar un diálogo real, un diálogo responsable, pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión. Resolvamos nuestras diferencias en el ancho camino del entendimiento, diluyendo así la idea de una decisión tomada. Señoras y señores legisladores, el paso veloz ante modificaciones estructurales solo puede dar entrada a problemas mayores. En las últimas décadas, esta soberanía ha impulsado reformas en diversas materias, como la penal, la civil, los mecanismos alternativos, la laboral y la judicial. Cada uno de estos cambios ha requerido amplitud temporal y gradualidad. Ustedes así lo determinaron. Por ello, en la reforma judicial que hoy nos convoca, no debe pesar más la celeridad que la idoneidad. Las víctimas y quienes acuden al sistema de justicia merecen personas juzgadoras honestas, con vocación de servicio, empáticas y capacitadas. Estoy convencida de que en nuestras distintas visiones de cómo mejorar la justicia en México, encontraremos más coincidencias que divergencias. Dialoguemos y construyamos sobre aquello que no admite división, los derechos y las libertades de las y los mexicanos. Cada vez que se hace una crítica al Poder Judicial, se habla de independencia judicial y de autonomía, como si estos conceptos fueran valores en sí mismos, como si fueran conceptos etéreos y no garantías instrumentales para la justicia. Se olvida casi siempre que la independencia judicial exige legitimación social, esto es, la confianza del pueblo, de la gente, en su aparato de justicia. Sin legitimación social, la independencia no es sino una máscara para juzgar en contra de los derechos y los intereses del pueblo. La legitimidad social en la justicia de México está rota desde hace mucho tiempo. La gente te dice que tenemos una justicia elitista, una justicia que privilegia a los que tienen frente a los que no tienen, que maltrata a las mujeres, que castiga la pobreza y no la delincuencia, y que no tiene legitimación social. La Suprema Corte se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comentocracia, de la derecha. Pero lo peor, decidió intervenir en el proceso electoral de manera descarada con los hechos que hoy son públicos de todos nosotros. ¿Cómo se hizo todo esto? Con la máscara de la supuesta independencia judicial. Somos independientes y podemos hacer lo que queramos y no tenemos que darle
explicaciones a nadie. Pero olvidaron que el pueblo no es tonto. Y el pasado 2 de junio, el pueblo mandó un mensaje contundente de que se requiere una profunda reforma judicial y que requerimos una justicia diferente. Queremos un poder judicial sensible, cercano a la gente, con humanismo y fundamentalmente un poder judicial más democrático. La justicia no es un privilegio, la justicia es un derecho. Devolvamos la justicia a quien le pertenece, al pueblo de México, para que por fin sea una realidad la máxima de todos los derechos para todas las personas.